En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este discipulado. Amén. No sé si habrán visto, pero ya envié el tema, mis amados hermanos, al grupo de la iglesia. Y el tema, pues, solo Dios sabrá, ¿verdad?, cuánto tiempo nos vamos a prolongar con el mismo. Y vamos a continuar hablando acerca de las atmósferas o ambientes espirituales de tiniebla. Entonces vean, mis amados hermanos, una cosa que yo quiero que todos entendamos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de esta entidad Jezabel, amén, del espíritu Jezabel. Pero yo no sé si ya logramos entender, mis amados hermanos, que cuando hablamos de atmósferas, de ambientes, estamos hablando, mis amados hermanos, de atmósferas, bueno, espirituales, ¿verdad?, que nos pueden cubrir, de ambientes espirituales, mis amados hermanos, a los cuales nosotros, sin estar anhelando, por ejemplo, yo me voy a ir a meter, por ejemplo, ¿qué tipo de ambiente creen ustedes que se pueden vivir o que pueda estar en un bar, por ejemplo? ¿Será que sea un ambiente en donde yo diga, yo voy a ir a glorificar el nombre de Dios al bar? ¿Qué tipo de ambiente creen que se forma ahí? ¿O hay? ¿Será un ambiente de paz? ¿Es un ambiente de inseguridad? ¿Es un ambiente, resumámoslo así, de perdición? Entonces, miren, antes de entrar de lleno, yo voy a seguir hablando de Jezabel, amén. Pero lo que yo quiero que tengamos claro, mis amados hermanos, es que miren, si yo les hago una pregunta a ustedes y les pregunto, ¿quién de ustedes se esfuerza por desagradar al Señor? ¿Quién me puede decir? Yo, pastor. Alguien que me diga, pastor, yo todos los días me esfuerzo por desagradar al Señor. ¿No? Entonces, ¿por qué se esfuerza? ¿Verdad que sí? Todos nos esforzamos por agradarlo. Ahora les cambio un poquito la pregunta. Pero a pesar de que nos esforzamos por agradarlo, ¿lo hemos desagradado? ¿Por qué? Si no estamos viviendo en ese orden, ¿o sí? No estamos anhelando, hoy va a ser un día en que yo desagrade a Dios por completo. O así se levantan. ¿Y por qué lo desagradamos? Quiero dejar esto claro, porque no quiero que nos olvidemos del tema central. O sea, estamos hablando de Jezabel, pero Jezabel no es el tema central. Amén. Estamos hablando de Jezabel, ¿por qué? Porque el espíritu jezabélico, mis amados hermanos, llega a crear atmósferas, amén, ambientes espirituales, a donde a veces por ignorancia, amén, a donde a veces, mis amados hermanos, con conocimiento nos llegamos a meter, amén. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Por qué entonces, según el tema, resultamos desagradando a Dios? Y el mismo apóstol Pablo lo decía, amén. Entonces, si él, siendo el perito arquitecto de la iglesia, luchaba con su propia carne, como diría alguien por ahí, cuanti más nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar peleando nosotros también con la carne? Si el perito arquitecto decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Más lo malo que no quiero hacer, ¿qué decía? Eso resulto haciendo. Entonces nos damos cuenta, y estoy haciendo este pequeño énfasis, porque no quiero que se nos olvide, mis amados hermanos. ¿Por qué? Respóndanme esto, por favor. ¿Por qué, si nos esforzamos por agradar al Señor, por qué lo resultamos desagradando? Porque lastimosamente, mis amados hermanos, a veces, ya lo dije, con hecho pensado, sabemos a los lugares a los que vamos y sabemos que son lugares que son de perdición, digámoslo así. Por ejemplo, ¿alguna vez se han inscrito ustedes en el gimnasio? ¿En algún gimnasio X? Y ahí ustedes pueden llegar con el del gimnasio, mire, dame favor y póngame esta música ahorita. Y usted me pone ahí, sumérgeme, por favor. Y levanto mis manos. ¿Así pasa? Ellos ponen ahí, ¿qué ponen? La verdad es que la música del día es un ambiente, forma un ambiente de perdición.
Y uno ahí empieza a levantar las pesas al ritmo, ¿verdad? Y entonces llega un momento, mis amados hermanos, en el que ya, aunque seamos 100% espirituales, esto ya después de una hora o el tiempo que uno esté en el gimnasio, estar escuchando todo eso, ahí se crea un ambiente. Y por eso les digo, aún a veces sabemos, no estoy diciendo que sea pecado hacer ejercicio, solo estoy poniendo el ejemplo de que, mis amados, a veces sabemos, porque yo no creo que ninguno que vaya al gimnasio ignore que en el gimnasio no ponen música cristiana, hay música perdida, ponen. Y de repente cuando uno sale del gimnasio, el corito de la canción ahí, ¿qué pasó ahí? Nos metimos a una atmósfera que nos contaminó. Es un ejemplo, ¿verdad? No vamos al gimnasio con el fin de ir a pecar y voy ahí porque como ahí ponen, qué sé yo, éxitos, la radio ranchera, y voy a ir a aprender los éxitos. No, ¿verdad? Pero cuando ya salimos, ya venimos cantando un éxito. Entonces pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque así, a veces, como este tipo que les acabo de poner de ejemplo, sabemos a lo que vamos, no vamos con el fin de contaminarnos, mas sin embargo nos contaminamos. Repito, no estoy diciendo que ir al gimnasio sea mal, solo estoy poniendo un ejemplo. Amén. Pero otras veces, mis amados hermanos, por ejemplo, a mí me ha pasado como pastor, alguien, X persona de la iglesia o de no de la iglesia, me invita a orar por alguien a la casa de ese alguien, y a veces la persona ya está ahí prácticamente por morir, y a la atmósfera que uno se va a meter es una atmósfera o un ambiente de muerte. Amén. Tengo tan presente una oportunidad que alguien me invitó a orar por alguien a una casa, y cuando yo puse el pie ya allá adentro de la casa, yo sentí un aire que me sacó, y ya después en el momento de la oración el Señor me habló. Entonces con razón dije, yo sentí lo que sentí cuando entré a esa casa. O sea, son atmósferas y ambientes a los que uno no sabe a lo que va a ir, más sin embargo, el hecho de que no sepamos o que lo ignoremos no significa de que dicha atmósfera no esté ahí. ¿Se acuerdan ustedes que una oportunidad el pastor Francisco contó un testimonio de que él fue a visitar a una familia y él escuchó que adentro se estaban peleando, ¿sí? Y luego cuando él tocó mi amor, el siervo, y ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tipo de atmósfera creen que había ahí en esa casa? De pleito, ¿verdad? Entonces uno no va como pastor o ustedes como ovejas a visitar a alguien sabiendo exactamente qué tipo de ambiente o atmósfera espiritual esté en ese lugar. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad les mencioné lo que son las líneas ley? De que uno puede llegar a contaminarse. ¿Por qué? Porque llega a una casa y les ponía de ejemplo las famosas procesiones. Es el fin de las procesiones, mis amados hermanos, no es solamente andar haciendo bulla o su show ahí afuera, sino el fin es trazar, mis amados hermanos, una línea, un perímetro en donde el enemigo sepa que de la casa a donde llegaron o de donde salieron, hacia donde van, ese perímetro, ese lugar le pertenece. Amén. Y luego uno va y se mete a ese tipo de casas sin saber, mis amados hermanos, qué ha pasado en esa casa. Por eso yo les he dicho también, sean muy celosos con sus camas. No dejen que cualquiera llegue y se vaya a acostar a sus camas. ¿Por qué? Y también nosotros, ya seamos celosos, no nos vayamos a acostar a la cama de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes no ignoran, ¿verdad? Pero si hay un matrimonio, normalmente, ¿qué pasa en las camas? Solo dormir, pastor. Entonces, por cierto tipo de cosas, mis amados hermanos, resultamos contaminados y a veces, repito, sin darnos cuenta. Otras veces lo hacemos conscientes, sabiendo qué tipo de atmósfera, mis amados hermanos. Eso es tan así que la gente con la que nosotros platicamos durante el día, ustedes y yo no sabemos qué tipo de atmósfera espiritual carga encima. Amén. ¿Imaginan ustedes tal vez conocemos o sabemos de alguien que practica la hechicería, que practica el ocultismo, que practica la brujería y se nos acerca, y si ese día por casualidad se nos olvidó consagrarnos, orar, o da la casualidad que justamente cuando esta persona se nos acerca estamos peleando, ¿qué tipo de atmósfera creen que nos va a dejar? Tengo la necesidad de decirles todo esto porque exactamente eso es lo que hace Jezabel, mis amados hermanos.
crea atmósferas y luego cuando nos damos cuenta, y digo esto con todo respeto, ya nos quebramos la cara. ¿Pero por qué? ¿Sí me pueden responder el por qué? Os repito todo lo que estoy diciendo. No hemos entendido lo que saber la atmósfera. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, el reino de las tinieblas se mueve así, creando atmósferas espirituales. Amén. Otra cosa es qué tipo de cristianos nos consideremos nosotros. Porque al final, somos cristianos, ¿sí o no? Pero acuérdense que la Biblia muestra que hay cristianos. Menciónenme algunos tipos de cristianos. Medio es. Hay cristianos, mis amados hermanos, carnales. Hay cristianos espirituales. Hay cristianos inestables. Hay cristianos de doble ánimo. Hay cristianos incrédulos. Ahí está aquel ejemplo. Si crees que lo puedo sanar, sí, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, cristianos hay de varios tipos, mis amados hermanos, y llegamos a tener ese tipo de cristianismo. ¿Por qué? Por las atmósferas en las que nos rodeamos. Amén. Ustedes que trabajan, no importa si tienen jefe o no, pero díganme ustedes qué atmósferas se mueven ahí en donde ustedes trabajan. ¿Pura santidad? Entonces, lo que estamos hablando, mis amados hermanos, es que ustedes y yo tenemos que estar atentos al tipo de atmósferas que se mueven en el lugar donde trabajamos. Amén. Miren, yo les hablo por mí, por ejemplo. La verdad le digo que aunque viví mucho tiempo apartado del Señor, pero yo no me consideraba una persona perdida. Malcriado, sí. Amén. Pero no una persona perdida. ¿En qué momento me empecé a perder? Cuando me puse a trabajar y empecé a ver que los muchachos con los que yo trabajaba, esos sí eran perdidos. Y todos los días tenía comunión con ellos. Yo decía que era cristiano, pero nunca iba a la iglesia. Entonces, ¿qué creen que empezó a pasar en mi vida? Me empecé a perder. Llegó un punto en el que había uno ahí que tenían su mini componente. Y llegó un punto en el que yo miraba que todos que ponían su música y de repente, ¿qué creen que pasó? Ya cuando yo tuve confianza, ¿qué creen que hacía el hermanito? Iba a encender el radio y ya ponía mi música. Y no crean ustedes que iba a poner coritos, no, a poner música mundana. Y solo esperaba que, a veces cuando me tocaba velar, esperaba que el dueño del mini componente se fuera, iba a encender el radio y a poner Noches para Dos en alfa. A la radio para sentir. Y ahí pasaba yo, imagínense, hasta una vez me dio vergüenza. Estaba esa canción de mío. Y yo cantando, ese hombre es mío. Cuando se me queda viendo, la gran, me dijo, ¿y vos qué? Reaccioné lo que estaba cantando. Entonces me estaba perdiendo. ¿Por qué? Por la atmósfera que se formaba donde yo trabajaba. Amén. Repito, yo estaba mal, no me congregaba. Mucho menos tenía este conocimiento. Amén. Bueno, entonces una vez, espero que me hayan entendido esto, mis amados hermanos. El tema es el mismo, solo que vamos a hablar de la tercera parte. Y yo creo que ya tenemos claro que una atmósfera es un ambiente que nos cubre, que nos rodea, mis amados hermanos, al cual, como lo acabo de decir, nos podemos ir a meter con conocimiento. Ya les dije, ¿verdad? Por ejemplo, el ambiente que se forma en el gimnasio. Ustedes donde trabajan tienen que saber, porque ustedes no pueden ignorar, mis amados hermanos, el tipo de ambiente o atmósfera que está en su trabajo. Amén. A menos que trabajen en una iglesia y que su jefe sea el pastor, sería ilógico, ¿verdad?, que sea un ambiente de perdición. Amén. Pero de lo contrario, ustedes no pueden ignorar, mis amados hermanos, el tipo de ambiente que se forma ahí donde ustedes trabajan. Amén. Entonces, al saber ese tipo de ambiente, basta con ir a trabajar cada mañana. Ustedes saben a qué tipo de atmósfera van.
Y si en ese tipo de atmósfera, mis amados hermanos, no se glorifica el nombre de Dios, entonces corremos el riesgo después de resultar haciendo o comportándonos como toda la demás gente se comporta. Y después, como lo decía al principio, ¿por qué resultamos desagradando al Señor? Por el tipo de gente con el que hablamos, por el tipo de gente con el que nos relacionamos, por el tipo de gente, mis amados hermanos, al cual le permitimos, y se van a dar cuenta dentro de lo que traigo acá, que estén cerca de nosotros. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de esto? Que el tipo de gente que se nos acerca es igual a nosotros. Ahí se van a dar cuenta cuando lo veamos. No, en este tema no puse varios comentarios, mayor cantidad de comentarios, porque al final los comentarios, como se les decía, ¿verdad?, que aparecen, yo los escribo y resulto hablando de lo que ya escribí. Entonces aquí no puse mayor cantidad de comentarios para ganar un poco más de tiempo en relación a las citas bíblicas, pero aquí sí puse algunos. Las atmósferas o ambientes espirituales pueden ser influenciados por el espíritu de Jezabel, ministrando en las vidas de todos aquellos que entren a sus atmósferas espirituales diferentes tipos de actitudes, pensamientos, acciones, modales, en fin, que no honran a Dios y que no corresponden a un hijo de Dios. En el tema anterior explicamos que Jezabel fue una mujer, pero en la actualidad es más que un espíritu inmundo, que no basta, como lo veíamos por ahí en la pregunta que hicieron, con reprenderlo, sino hay que ser constantes, humildes, adquirir conocimiento, adquirir el don de discernimiento para contraatacar, porque esta entidad espiritual trabaja con el espíritu de contragolpe o de venganza. Esta es la base bíblica, mis amados hermanos, la que les voy a dar, en donde se ve cómo Jezabel contraataca, amén, cómo Jezabel busca vengarse. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Elías, mis amados hermanos, mató tanto a los profetas de Baal como a los profetas de Jezabel. ¿Cuándo? Jezabel se entera, no se quedó de brazos cruzados diciendo: pobrecitos mis profetas, sino ¿qué fue lo que hizo? Automáticamente le envía un contragolpe, amén, le envía un mensajero a amenazarlo. Y como lo hablamos la semana pasada, en este tiempo, del tiempo de Jezabel y Elías, no lo logró. Pero pasó el tiempo y sí lo logró. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel reposó sobre Herodías y Salomé, y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que pasó? Por medio del baile de Salomé y la influencia de Herodías, entiéndase, de Jezabel, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista, que tenía la unción de Elías. Entonces, ¿lo logró? Sí, le quitó la cabeza. Amén, lo logró. El profeta Elías realizó una acción y Jezabel tuvo una reacción. Entonces, el profeta Elías hizo algo y Jezabel lo contraatacó o buscó vengarse. Amén. Desatando así el espíritu de contragolpe. Siempre que busquemos agradar a Dios, escuchen esto, sometiéndonos a la autoridad y ejerciendo la autoridad que Dios nos ha delegado, el espíritu de Jezabel estará presente para impedir que ejecutemos dicha autoridad. En una oportunidad, alguien dijo algo. En ese entonces ese alguien se congregaba acá en la iglesia. Y les podría decir que desde que lo conozco fue la única vez que yo vi que en realidad intentó hacer las cosas bien. La única. Pero ¿qué pasó? Empezó a someterse a Dios y le empezó a ir mal en el trabajo. ¿Y saben qué dijo? Estaba mejor cuando no estaba buscando de Dios. Y hasta el día de hoy no busca de Dios. ¿Qué es eso?
Es lo que acabo de decir acá. Cómo el espíritu jezabélico estorba cuando uno busca agradar a Dios. ¿Por qué creen que es cuando le empieza a ir aparentemente mal? Número uno, porque Dios nos está limpiando. Amén. Y número dos, mis amados hermanos, porque Jezabel no nos va, igual que el reino de las tinieblas y el diablo que igual lo reprenda, no nos va a querer dejar ir. Porque si durante mucho tiempo le hemos servido, le pertenecemos. Amén. ¿Se imaginan ustedes? Piensen por un momento en su casa. Ahí cómo tienen sus muebles, dónde tienen su cama y todo. Piensen ahí cómo está su casa. ¿Qué pasaría si alguien llega, ahorita que ustedes regresen a su casa, hay alguien ahí esperando y le dice, mire, a mí no me gusta cómo tiene acondicionada su casa, ahorita se la voy a ordenar y me ayuda? Por más, mis amados hermanos, que sea una persona experta en interiores, yo no creo que ahorita tengamos las fuerzas para estar meneando las cosas, ni el ánimo tal vez. Entonces, ¿qué pasaría? Ay, mire, si lo quiere hacer, hágalo usted. O probablemente, mire, usted un pie en mi casa no lo pone. A lo que voy es, casi seguro que no lo permitirían. ¿Por qué? Porque los que vivimos ahí somos nosotros. Porque en la forma en la que tenemos las cosas en nuestra casa, probablemente así nos sentimos cómodos, así estamos bien. Entonces lo mismo pasa acá, mis amados hermanos, en este punto, de que por qué cuando empezamos a hacer las cosas bien, por qué aparentemente nos empieza a ir mal. Escuché en un estudio de pastores, un pastor contaba un testimonio. Dice que él, enfrente de su casa, había un matrimonio al que el Señor le hacía sentir que les fuera a predicar el evangelio. Y él intentó y empezó a hacerlo y empezó le empezaron a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque este matrimonio era católico. El punto es que el Señor hizo la obra y dice que en una fiesta, imagínense esto ustedes, de tanto ir a predicar, dice que ellos estaban bailando, este matrimonio estaba en una fiesta, cuando el espíritu los redarguye, no eran cristianos aún, y empezaron a llorar y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto. Se convirtieron al evangelio. Él dice que ganaba al mes 50,000 quetzales al mes. Pero como el espíritu lo empezó a redarguir, él trabaja en la aduana. El espíritu lo empezó a redarguir y un día dice que llegó a buscar al pastor. Pastor, mire, yo quiero confesarle algo. Mi sueldo en la aduana es de 10,000 quetzales. Pero yo gano 50,000 quetzales, pero los otros 40,000 son de puro soborno que me dan. ¿Por qué? Porque me dicen, aquí está esto y me haces favor y que pasen mis cosas rápido o limpias. Y yo lo hago. Ahora que estoy acá, no me siento cómodo seguirlo haciendo. Pasó eso, empezó a hacer las cosas bien y se vino la quiebra. Y empezó la administración del pastor. Pues pastor, ¿qué hago? Pastor, no tengo. Porque al estilo de vida que llevaba, 10,000 quetzales no le alcanzaba. No tengo y no tengo y no tengo, pa. El pastor, dice él, eso lo contó él en un estudio de pastores. Miren, hermano, decía, yo ya le decía, ¿sabe qué? Vuelva a recibir los sobornos. La cosa es que dice que él fue tanta la convicción de que quería cambiar de estilo de vida que ya no recibió más sobornos. Pero su vida se vino abajo. De repente dice, mencionó el nombre del ministro, pero yo no lo recuerdo. La cosa es que alguien del gobierno cristiano, ¿verdad? Aunque a veces es difícil de creerlo, ¿verdad? Dice que se enteró de que este hombre trabajaba ahí y que era un hombre correcto. La cosa es que dice que lo buscó y preguntó por él y cuando lo encontró le dijo, quiero trabajar con usted. Se fue para arriba otra vez. Pero pasó creo que 3 meses o 3 años, no recuerdo, cosa que fueron 3, de lo peor, donde casi lo perdió todo. ¿Por qué les cuento este testimonio, mis amados? Porque cuando queremos hacer las cosas bien, van a haber problemas. ¿Pero qué hace la gente cobarde?
le da la espalda a Dios y prefiere estar con los problemas, aguantando lo que no tendría por qué estar tolerando, lo tolera. Y eso es lo que lamentablemente hacemos muchos de nosotros, mis amados hermanos. Con tal de llevar aparentemente una vida bien, una vida feliz, toleramos cosas que somos bien lentos a veces. Toleramos cosas que no tendríamos por qué estar tolerando. Toleramos gente que no tendríamos por qué estar tolerando. Y lo que deberíamos de tolerar, eso no lo toleramos. Como se los decía uno de estos días, por naturaleza nos gustan las cosas buenas, pero poca gente hace la buena voluntad de Dios. Entonces no es que nos gusten las cosas buenas, lo que pasa es que al alma del ser humano le gustan las cosas materiales, pero someter su voluntad a Dios, eso no le gusta. ¿Por qué? Porque ahí está Jezabel. Y aquí es donde entra aquella cita: maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso no es maldita una persona que pone su confianza en otro solamente, sino es una persona que se dice cristiana, que está buscando de Dios y va a buscar consejo de un impío, de un pecador, de uno que ni su propia vida puede ordenar, y resultan haciendo eso. Ahí viene la maldición. ¿Y sobre quién cae la maldición? Sobre los hijos. Después andamos, mis amados hermanos, llorando, quebrándonos la cara. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no quieren saber de Dios. ¿Pero quién tuvo la culpa? Jezabel. Porque Jezabel la que se metió, pastor. No, usted lo toleró. ¿Por qué? Por meternos a atmósferas espirituales, por meternos con gente que no deberíamos, mis amados hermanos, ni siquiera cruzar palabra. Mas sin embargo el espíritu jezabélico es manipulador y le hace creer a los demás que es importante que tengamos comunicación con ese impío, con ese pecador. ¿Por qué? Porque ahí está Jezabel. Hay cosas, mis amados hermanos, lo he venido diciendo, que no podemos tolerar. No se puede. ¿Por qué? Porque una pequeña cosa tolero. Ahí va Jezabel, ahí va el diablo, ahí va el reino de tinieblas, y con todo respeto digo esto, y ahí va la desgracia. Y después queremos enmendar las cosas. Pregúntenle a Adán y a Eva si pudieron enmendar su pecado en el huerto. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, nosotros seguimos cargando con ese pecado. A tal punto que ¿por qué tenemos que morir? Si Dios no nos crió para ver muerte. La Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto y ahí puso el árbol de la vida. ¿Cuántos años vivió el hombre y la mujer y sus hijos porque tuvieron hijos dentro del huerto? No lo sabemos. Salieron del huerto y vivió Adán 930 años. ¿Por qué murió? Porque toleró al diablo. El mismo diablo predica la palabra, mis amados hermanos. Amén. ¿O no han leído ustedes que en la misma palabra dice que el diablo, bueno, no dice así, ¿verdad? No dice que el diablo predica, pero el diablo cita las escrituras. La misma Biblia dice que los demonios, cuando habla de los demonios, ¿qué dice? Los demonios, ¿qué dice? Creen. ¿En quién creen? Los demonios creen en el Señor. Pero no solamente creen, tiemblan también. ¿Y por qué creen que tiemblan delante del Señor? Porque saben que uno mayor que ellos llegó. Y si no se someten, los envía a donde pertenecen. ¿Por qué le estaban clamando cuando el Señor estaba ahí junto al Gadareno? ¿Y por qué los demonios le hablan y le dicen: mándanos al hato de cerdos? Como ustedes quieran, le dijo el Señor. ¿Por qué le pidieron ir a los cerdos? Porque lo que no querían era regresar al abismo. Y de todos modos los cerdos se fueron a despeñar. Ustedes, de todas formas, regresaron al abismo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si el Señor Jesús nos tolerara a nosotros todos? Quiero hacerles una pregunta y por favor respóndanme rápido. Por eso fue que no quise grabar hoy en vivo, ¿verdad? Porque sí estoy grabando acá. ¿Es bueno Dios? O alguien me dice: no, pastor, yo siento que Dios no. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo que Dios es bueno? Ahora respóndanme esto. Típica pregunta de alguien que no tiene al Señor en su corazón. Yo sí lo tengo.
Solo quiero ver qué me responden. Si Dios es bueno, dicen, ¿verdad? ¿Por qué hay guerras? Respóndanmela. O sea, yo sé la respuesta, pero yo quiero ver qué piensan ustedes. Ay, pastor, eso sí no me acuerdo que me lo haya enseñado. ¿Qué piensan? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? Eso es lo que el mundo dice, ¿verdad? Cuando alguien está en contra del Señor, le echa la culpa al Señor de todo. ¿Por qué hay guerras? La respuesta es bien sencilla, mis amados. Les puedo hacer varias preguntas y la respuesta es bien sencilla. Porque hay gente mala. Por ahí vas, hay gente mala, dice Jackie. ¿Y por qué hay gente mala? Porque no conocen la palabra de Dios. Por ahí va, porque no conocen la palabra de Dios. ¿Te acercó más? Que no tenemos temor de Él. Por ahí van también ya. Es bien sencilla la respuesta. ¿Saben por qué? Porque el hombre no tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Y si Dios no está en el corazón, si el Espíritu Santo no nos redarguye, ¿quién nos va a enseñar lo que es bueno? Entonces, todo lo que pasa, mis amados hermanos, en el mundo, todo lo que nos pasa de malo a nosotros, no es porque Dios sea malo. Es porque nosotros a veces somos necios, mis amados hermanos. Es porque nosotros a veces nos metemos, mis amados hermanos, no se olviden del tema, a tolerar cosas que no tendríamos por qué estar tolerando. Como lo vuelvo a repetir. Miren, pues, les pongo este ejemplo. Yo bendigo a mis papás. Amén. Pero hubo un tiempo, mis amados hermanos, en el que al ver mis papás, lo que yo estaba sufriendo, miren que escúchenme lo que les voy a decir, dentro del evangelio, ellos me dijeron, salite de esa iglesia. Y cuando yo empecé a ver uno tras uno de los miembros de mi familia, que somos 6, en ese entonces, ¿verdad? Éramos 6, se empezó a ir de la iglesia. Se fue uno, se fue el otro, se fue el otro, se fueron los 5. Y después me querían sacar a mí. Salíteme. Y yo les decía no. ¿Por qué? Porque yo vine aquí a servirle a Dios, no a servirle a los pastores con los que estaban en ese entonces. El pastor, porque así lo puedo decir yo con toda solvencia, el pastor me echó de la iglesia. Y todavía recuerdo que con lágrimas le dije, no me saque, yo no me quiero ir. Andate, me dijo. Y ahí estaban mis papás porque ellos me llegaron a traer. Y todavía de cuerú, pero me voy mañana, le dije. Y no me fui. Hasta el día lunes me fui. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque si nosotros estamos definidos en lo que queremos, y si lo que queremos es agradar a Dios, nada ni nadie nos va a mover. Y yo les aseguro que si yo les hubiera hecho caso a mis papás, yo estuviera perdido. Se los aseguro. Estuviera perdido. ¿Por qué no me perdí? Porque no les hice caso. Y bendigo a mis hermanos, y el Señor sabrá cómo están, pero ninguno de mis 3 hermanos está bien, ni siquiera buscando de Dios. Quería decirles más, pero son mis hermanos, no se puede echar de cabeza. Ahí se los dejo. Ninguno de los 3 está bien. Pero los 3 se salieron solitos. ¿A dónde voy con esto? Que a veces, mis amados hermanos, la misma Jezabel habla por la boca de nuestros padres. Y les digo algo. En estos últimos días vi cómo Jezabel y los papás de algunos echaron a la basura 2 ministerios. Así como a la basura. Por eso es que no quise grabar. Y solo Dios que tenga misericordia, mis amados hermanos, de esos ministerios y de esas almas. ¿Por qué? Porque por tolerar opiniones de impíos se perdieron ministerios. ¿Y ustedes creen que a la pastora y a mí eso nos da igual? No estoy enojado, estoy sentido. ¿Por qué? Porque no me cabe en la cabeza cómo pudieron ver la gloria de Dios y desecharla.
porque metieron a Jezabel. Y como se los dije, en ningún momento dije yo que Jezabel estorba solo a las mujeres. ¿A quién estorba Jezabel? A todos los que tienen autoridad o deben ejercerla, por lo menos. ¿Y saben qué es lo tremendo, mis amados hermanos? Yo voy a seguir hablando de lo mismo de la semana pasada. ¿Cuál fue el punto de la semana pasada? No el tema es las atmósferas espirituales, ¿verdad? Pero el punto que les di, ¿cuál fue? ¿Ninguno? A ver, pero a solo uno hable porque solo escuché equivocadas. Enamorarse de la persona equivocada. Enamorarse La persona equivocada. o casarse con la persona equivocada. Y yo les voy a seguir hablando de eso, solo que ahora un poco más centrado en el matrimonio. Miren, mis amados hermanos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen que Dios personalmente les puede dar una buena pareja? Sobre todo los que no están casados, llaman así los casados, amén, pastor. ¿Creen que Dios les puede dar una buena pareja? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Pedírsela. Hay un periodo, yo se los dije la semana pasada, mis amados hermanos, y como lo dije con Raúl, todavía tengo mis dudas ya. Pero es que la mayoría de nuestros jóvenes, si ustedes los voltean a ver, ya anda ahí el gusanito del enamoramiento. ¿Cuándo se han dado cuenta? Y el mejor consejo, mis amados hermanos, viene del Espíritu Santo. Lo que Jezabel va a hacer es que se desvíen, que se aparten, y con todo respeto digo esto, que se resulten quedando con prostitutas, que resulten quedando con delincuentes, que se resulten quedando con gente vivida, que lo único que va a hacer es destruirles el alma. ¿Por qué creen que la Biblia dice que la mujer adúltera va detrás del alma? La prostituta dice que reduce al hombre a un bocado de pan. O sea, con todo respeto digo, vende su cuerpo para ganar, para comer. Pero la adúltera no anda detrás del dinero, anda detrás del alma. ¿Por qué? Porque es una enviada de Jezabel. Basta, mis amados hermanos, con que miremos nuestra vida. Como padres, miremos nuestra vida. Tenemos un estilo de vida ejemplar en el cual nos podamos parar y decirle a nuestros hijos: yo quiero que seas como yo. ¿Se lo podemos decir a nuestros hijos? Ni yo me animo a decir eso. Pero yo siempre, cuando la pastora me dice Jehú o Mercy es igual que ustedes, no, le digo, son mejores que yo. ¿Por qué? Pues es que Isabel sabe de todo esto, mis amados hermanos. Por eso es que Dios hace su obra, para que nosotros no nos sometamos. Si es lo único que tenemos que hacer, someternos, es lo único. Pero como siempre anda la rebelión, como nos metemos a atmósferas, mis amados hermanos, espirituales. Y ¿saben qué? Les digo algo, busquemos al Señor, porque hay gente, mis amados hermanos, que lo único que quiere es verme a mí fracasar. Así se los digo. Y los va a estorbar a todos ustedes. A cualquiera de ustedes los va a estorbar. ¿Por qué? Con tal de hacerme la vida imposible a mí. Pero les digo una cosa, a mí me da igual. Porque con ustedes hace y deshace, y a mí no se atreven a decirme absolutamente nada. Los he encontrado hablando mal de mí. Abro la puerta, salgo y se quedan callados. Así trabaja Jezabel. Y como lo decía la pastora en nuestros días, no creo que seamos tan ciegos, mis amados hermanos, para no ver que hay gente que lo único que quiere es hacernos daño. Y eso es lo que la iglesia está pasando. ¿Por qué? Porque hay gente que en realidad es mala. Es mala, eso es lo que son. Porque ni modo, están bajo esta influencia. Y nosotros todavía ahí detrás de ellos. Como lo decía la pastora, no creo de verdad que seamos tan ciegos, mis amados hermanos. No lo creo. Y el Espíritu Santo y la palabra y los pastores y la obra del Señor a la basura. De todo eso vamos a entregar cuentas. ¿Y saben qué va a ser lo más doloroso? Nuestros hijos. Si lo hemos venido hablando. ¿Cuál es la obra del ladrón? Robar, matar
y destruir. Y yo se lo digo, algo que a mí me tiene a mí así. Yo no estoy enojado, mis amigos. Yo estoy como lo puedo sentir lógicamente con esa gran distancia, ¿verdad? Lo que el Señor sentía, el celo por su casa. ¿Se acuerdan que cuando el Señor sintió ese celo, llegó a tirarlo todo? No estoy tirando nada. Entonces, eso es exactamente, mis amados hermanos. Miren, pues, yo les he contado a ustedes un testimonio. Y esto no es una historia. Una pastora. El Señor le habló y le dijo, tu esposo va a ser un pastor que te va a entregar una rosa blanca. ¿Se acuerdan que se los he contado? Ella se casó con un pastor, pero su esposo nunca le regaló una rosa blanca. De repente invitaron a un pastor a la iglesia de ellos y el pastor llegó y agarró una rosa blanca del púlpito y se la dio a la pastora. Todo pasó, el culto terminó cuando la pastora se acuerda de esa palabra. Entonces empezó el diablo. Empezó Jezabel. ¿Te acordás la palabra que yo te di? Bueno, Jezabel no puede decir eso. ¿Te acordás la palabra que el Señor te dio? Ese no era tu esposo. Con el que te casaste, ese no es tu esposo. Porque tu esposo era el que te iba a dar una rosa blanca. ¿Para qué les hago cansada la historia? Se destruyó el ministerio. ¿Por qué? Porque aunque su esposo era pastor, esa espinita, mis amados hermanos, amén, que ese pastor no era el que Dios le había dicho, esa espinita fue el receptor, digámoslo así, que agarró Jezabel y agarró el diablo para destruir el ministerio. ¿Por qué? ¿Les gustaría a ustedes vivir imagínense, se casaron con su esposa, su esposo hace tantos años, y que venga un pastor y les diga, dice el Señor que él no es tu esposo? ¿Cómo se quedarían? Ah, ¿verdad que sí, Señor? Yo bien lo sabía, Padre, yo sí lo sabía. ¿Cómo se quedarían? Probablemente nos quedemos tranquilos, pero yo la amo. Yo lo amo. Pero y en las noches de nuestra soledad, aquí, en nuestros pensamientos, él no era mi esposo. Ella no era mi esposa. Y el diablo empieza a lanzar dardos, y a lanzar dardos, y a lanzar dardos. ¿Y quieren que les diga algo? Yo por eso, y lástima que no está la pastora, pero bendigo a la pastora. No, mejor no se lo voy a decir. Es que el diablo es astuto. Los demonios son astutos. Amén. Y en una oportunidad, yo tenía el taller, ¿se recuerdan cuando estábamos ahí enfrente de la holandesa? Llegó una persona que estudió conmigo. De la nada, mis amados hermanos, apareció. Y habíamos tenido algunos sentimientos ahí cruzados. Eso fue mucho tiempo antes de conocerlos a ustedes. Imagínense, yo tenía como 16 años. ¿Hace cuánto les estoy hablando? Hace 20 años. La cosa que apareció esta persona de la nada, llegó al taller que quería un montón de cosas de que yo le hiciera, y empecé a tener comunicación con ella por las cosas que quería que yo le hiciera. La pastora se dio cuenta y yo tranquilo, pero bendigo a la pastora. ¿Por qué? Porque un día esta persona me escribió, pero ya no me escribió preguntándome por los mueblecitos. Ya me empezó a preguntar por mis huesitos. Y vine yo y le dije a la pastora, mira, le dije. Así se quedó. De repente me dejó de escribir. Cuando me voy dando cuenta, ¿no? ¿Qué creen que pasó? La pastora agarró el teléfono. ¡Pa! 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 Me bloqueó de todo. Y yo le di gracias a Dios. ¿Por qué?
Ese pastor, pero está interesante. Porque el diablo es astuto y sabe cómo entrarnos. Jezabel es astuta y sabe cómo poder botarnos. Ninguno de nosotros, por eso les estoy poniendo un ejemplo de lo que me pasó. Y les digo algo, la pastora, ella fue la que hizo todo, pero ella no sabe nada de lo que yo les estoy contando. Pero ella se dio cuenta de todo. Y yo lo único que hice fue darle gracias a Dios. Si yo hubiera permitido que esto avanzara, les aseguro que yo me enojo con ella. ¿Por qué me iba a enojar si lo que estaba haciendo ella era defender lo que era de ella? Díganme ustedes, ¿por qué me iba a enojar? O sea, si me hubiera enojado. Sin pena, yo ya les conté. Pero no te escuché, ¿por qué? Porque usted hubiera permitido que Jezabel entrara. Ahí está. O sea, si yo me hubiera enojado, yo mismo le hubiera estado abriendo la puerta a Jezabel. Pero no, gracias a Dios le di. Y no le dije absolutamente nada. Es que vuelvo a la carga. Hay cosas que ustedes y yo no podemos tolerar. Antes bien, mis amados hermanos, cuando algo así pase, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está demostrando cuánto nos ama. Y no quiere que nos muramos en el pecado, en la inmundicia. Díganme ustedes, si Jezabel o el diablo, que yo lo reprenda, nos pueden dar algo mejor que el Señor. ¿Qué nos pueden dar? Absolutamente nada más que la muerte y la destrucción para siempre. No nos pueden dar nada bueno. Entonces, ¿por qué vamos a estar tolerando cosas, mis amados hermanos? Por eso es importante que ustedes y yo, si estamos buscando al Señor, estemos definidos. Y si en el camino, mis amados hermanos, tenemos que despojarnos de gente que no sirve para nada en nuestras vidas. No estoy diciendo que no sirvan para nada a ellos. Si en el camino tenemos que despojarnos de gente que no nos hace bien, dejémoslos, hombre. ¿Para qué vamos a estar acuchuchando más tiempo la carga, el pecado y ver, mis amados hermanos, los frutos si no son frutos buenos? ¿Por qué? Porque es que miren, nosotros ya estamos casados, los que estamos casados, ustedes que no están casados, miren, cuando el matrimonio no inicia bien, es una vida, lastimosamente les digo, de perdición. Y a veces la voluntad de Dios, mis amados hermanos, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, no es exactamente lo que nosotros queremos, pero es lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y le pueden preguntar a la pastora cuando ustedes quieran. Algunos vivieron nuestra relación, ustedes saben que nos enamoramos y yo estaba perdidamente enamorado de ella, que hasta le cantaba yo canciones mundanas, hermano. Sí, yo le cantaba y yo sentía que era yo el cantante y se las dedicaba. Aunque ustedes, pero eso es pecado. Ya pedí perdón. ¿Y cuál es, pastor? ¿Cuál le dedicaba para echarme yo una? Nah. Pero luego me dijo el pastor, no, me dijo, ella no es. Y el mismo día que él me dijo que no era, yo la llamé y le dije, mira, fíjate que el pastor dijo que no. Y yo ya era pastor y ahí lo dejamos. Me fui para Costa Rica y creen que yo me fui contento. ¿Creen que ella se quedó contenta? No. La cosa es que llegó un tiempo en el que ya el amor había desaparecido. Y ya ni ella ni yo queríamos nada. Me recuerdo, tengo tan presente esto, que el pastor nos llamó. La pastora llegó a Costa Rica y yo estaba pastoreando en Costa Rica y me dijo, quiero que llegues a mi casa. Yo no sabía que la pastora iba a estar ahí. Yo que andaba en otro lado. Y cuando llegué ahí estaba. Y nos sentó así. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sentate, me dijo. Yo estaba ahí y la pastora acá. ¿La querés? ¿Lo querés? Cásense. ¿Pero creen que queríamos en ese entonces? Ninguno de los dos queríamos. Ni ella se quería casar conmigo, ni nadie. Ya no queríamos, así de simple. Ya todo esto creo que habían pasado como año y medio, 2 años, no recuerdo bien.
De repente yo regresé acá a Guatemala para arreglar mis documentos para que me dieran la residencia allá en Costa Rica. Y ahí me habló el Señor. Pero creen que cuando el Señor me habló, creen que queríamos. Ya no queríamos ninguno de los dos. ¿Pero por qué nos casamos entonces si no queríamos? Porque el Señor nos habló. Y miren ustedes ahora. Ustedes no saben, mis amados hermanos, pero les voy a abrir mi corazón. Allá en Costa Rica yo andaba de enamorado. Sí, yo andaba de enamorado. Hay una muchacha que me gustaba y le di gracias al Señor, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahora que yo veo, esa mujer no le llega ni a los callos a la pastora. Miren lo que Jezabel quería hacer. Desviarme por completo. Bendito Dios, no lo logró. Ustedes conocen a la pastora. Miren de qué mujer me iba a privar el diablo. Porque eso ya no eran mis sentimientos. Esa ya era la obra de Jezabel separándonos. Bendito Dios, no lo logró. No sé si se gozan ustedes o, ay, pastor, ¿por qué no se quedó en Costa Rica mejor? ¿Se gozan o no se gozan? ¿Han disfrutado del fruto de nuestro ministerio juntos, sí o no? Pero miren lo que el diablo quería y Jezabel no nos quería juntos. Mas sin embargo, bendigo a Dios, ¿por qué? Porque después nos tocó ir en contra de todo. Y aquí estamos. Y como ya les puse el ejemplo, ella tuvo que ir en contra de sus papás. Y yo tuve que ir en contra de los míos. Y aquí estamos. Hijos, bendigan a sus papás. Pero no en todo tienen razón sus papás. No en todo tienen razón sus papás. ¿Saben qué estamos pensando la pastora y yo? Por eso le pedimos al Señor que nos provea. No como decían aquellos, una casa grande donde quepa tu corazón, sino una casa grande donde quepan cada uno de sus hijos. Pochi, pastor, sobre mi cadáver. Me lo llevo corbata. ¿Y creen que me preocupa? ¿Por qué? Porque un día yo los voy a ver siendo lo que Dios dijo que van a hacer. Y Dios nos lo va a proveer. Pero ahí pasa mi manutención, va. Sí, ese es el deseo que con la pastora y mí. Nos trajimos a alguien, nos la quitaron. Así es, nos la quitaron. Y ustedes no tienen la idea, mis amados, de cuánto nos dolió. Pero ya para adelante. Lo único que se pudiera haber hecho era quitarles el cerebro a esas personas. Pero no se puede. ¿Y de qué estoy hablando, mis amados hermanos? No sé, pastor, usted siga porque quiero. Está interesante, pastor. Estoy hablando, mis amados hermanos, de que el fruto de todo esto se paga lastimosamente lo digo así, se paga o se cosecha en el matrimonio. Yo les puedo decir delante del Señor, quien así como dice la palabra, en cuya presencia estoy, que la mujer que tengo es la mujer que Dios me dio, no la que yo escogí. Porque les aseguro que si les hubiera presentado la que yo estaba escogiendo, ustedes mismos me hubieran agarrado, pastor, te piense, hombre. Se los aseguro. ¿Saben quiénes estaban peleando conmigo allá en Costa Rica? Los jóvenes estaban peleando y se ponían a llorar y me decían, esto nunca se los había contado, ¿verdad? Ni se los voy a terminar de contar. Pero solo esto les voy a decir, pastor, ella no es, los jóvenes. Y los hermanos adultos solo me miraban. Y yo soy el pastor. Sí. Pero Dios fue bueno. Y aunque la pastora dice que no, pero ella me fue a traer a Costa Rica. No, usted se vino el otro día, me dice. Pero Dios la envió, hermano. Dios la envió.
Si no, les aseguro que probablemente yo me quedo con una costarricense y mi ministerio se destruye. Te los aseguro. Dios la envió, fue a hacer lo que tenía que hacer y ciertamente al otro día me vine y nunca más regresé. Y por eso no quise grabar. Entonces, mis amados hermanos, la gloria es para el Señor. Pero tienen un ejemplo en sus caras, que le tocó pelear en contra de todo. Y hasta el día de hoy sigo peleando en contra, y hasta de mi propia familia. ¿Y qué me importa? Pero no les voy a dar gusto de que vean lo que quieren ver. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Amén. Los tengo a ustedes. Amén. Amén. Entonces vivo feliz. Que se maten, que se quiten la vida solitos, pero que los dejen fructificar. Amén. ¿Quieren que el Señor los levante? Amén. Les va a tocar, si es posible, pelear en contra de los propios y extraños. Y cuando un día los vean en alto, ahí van a estar llorando. Ay, gracias, Señor, gracias. Pregúntenle a mis papás ahora que me ven. Ayer los fui a visitar y mi mami decía que ella hablaba con, no sé si con mi papi o con mis hermanos, la cosa que me ponía de ejemplo. Pero les aseguro que ya no se acuerda para ponerme de ejemplo cuando me decía salite. Se los aseguro. Y si yo me hubiera salido, yo estoy seguro que si yo me hubiera salido cuando ellos me dijeron, yo me pierdo. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque uno en su orgullo, uno en sus heridas, con todo respeto digo esto para los que van a escuchar la grabación, pero uno es bien estúpido, hermano. Estando herido, estando ardido, estando dolido. Decía así otra palabrota, pero mejor no. Dejémoslo en que uno es bien bruto. ¿Por qué? Porque se sale de la atmósfera del Señor y se mete a la atmósfera de cualquier entidad espiritual que lo quiera agarrar. Pero ¿saben por qué? Porque se lo permitimos. Eso es lo que traigo ahí, pero ya no pasé de ahí. Primera de Reyes 16:31 dice que Acab dice, también se casó con Jezabel. Otra versión dice, tomó por esposa a Jezabel. ¿Y saben qué significa esto? Tomar por esposa. Vean lo que significa. Tomó por esposa. Significa aceptar. Significa atraer. Significa endulzar. Significa herir. Significa mezclar. Significa recibir. Cuando uno está bajo la influencia de Jezabel, el otro o la otra puede hacer y deshacer con uno y uno lo acepta. Cuando uno está bajo esa influencia, atrae a personas igual. Cuando uno está bajo esa influencia, le tienen bien endulzado el oído. Uno que otro piropo medio les tiran o les sueltan. Herir. Cuando uno está bajo esta influencia, lo hieren, lo pisotean, le piden perdón y ahí va uno a perdonar. ¿Por qué? Porque está bajo esta influencia. Cuando uno está bajo esta influencia de tomar a Jezabel por esposa, se mezcla con gente que nunca tendría por qué haberse mezclado. Y les digo algo, ¿cuál puede ser el peor pretexto para esto? Los hijos. Y dentro de este tema vamos a hablar de Jezabel, del espíritu de manipulación. Cuando uno maneja un espíritu de manipulación, les agarra el cerebro a los hijos y los hace creer que lo que está haciendo es correcto, cuando lo que está haciendo es, ¿a qué digo las palabras? Mezclarse. Miren, escúchenme lo que les voy a decir. Según nuestra ley, ¿a qué edad el joven ya es mayor de edad? ¿Saben ustedes qué significa eso?
Padres, significa que si a esa edad de 18 años el joven decide irse de la casa, se puede ir. ¿Por qué? Porque la patria potestad ya no la tienen ustedes sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya son adultos. Lo que pase a partir de ahí, ¿verdad?, es responsabilidad de ellos. Entonces, que no me vengan a decir ustedes que tienen hijos mayores de 18 años que tienen que seguir teniendo contacto con el padre, con la madre. ¿Por qué? Porque eso es manipulación. Sus hijos se pueden defender totalmente solitos, solitas. Si eso es lo que nos muestra la ley. Eso es espíritu de manipulación. ¿Para qué? Para no dejar de hacer aquello en lo que uno encuentra deleite, el pecado. Las atmósferas espirituales, mis amados hermanos, que la gente carga encima, lo contaminan a uno. Todo eso lo hace Jezabel. ¿Y saben a qué nos lleva a creer? Que es amor. ¿Qué amor va a ser eso, mis amados hermanos, viendo caer en desgracia a nuestros hijos? Endulzar. Herir. Dígame si literalmente, ¿quién va a estar aguantando que lo estén hiriendo? Y todavía después ahí va otra vez. Si lo están hiriendo, con todo respeto, hasta los perros, mis amados hermanos. ¿Qué hacen los perritos cuando uno los maltrata o les pega? O ¿qué hacen? Se van y regresan. Si es de ustedes, sí. Pero si no es de ustedes, no regresan. Hasta los perros son más entendidos a veces que los seres humanos. Los están hiriendo. Y ahí están. Escuchen lo que dice. Los significados que le di son: la tomó por mujer, se casó con ella, aceptar, atraer, endulzar, herir, mezclar, recibir. Y recuérdense que la cita no la leímos completa, pero recuérdense que cuando la leímos decía que acá hizo lo malo y fue peor que los reyes que lo habían antecedido. ¿Y a quién atrajo? Nada más ni menos que a Jezabel. Ahorita les voy a mencionar nada más algunas citas, mis amados hermanos, en relación a los significados que les acabo de dar. Primera de Pedro 2:8. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Esto es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo acá? Aceptó a Jezabel. Y Acab, ustedes saben, Acab era el rey de Israel. Y a los reyes de Israel, como al pueblo, se les tenía prohibido casarse con gente que no fuera de su propio pueblo. Prohibido. ¿Y qué hizo? No solamente se casó, sino que terminó adorando a sus propios dioses. No solamente se unió, sino terminó actuando, haciendo, hablando igual que el impío, igual que el pecador. ¿Por qué? Porque se hicieron uno. ¿Por qué pasa esto? Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Les hablé, creo que fue, el viernes les hablé más unas cosas que estaban pasando en la iglesia. El domingo en el primer culto les volví a hablar, mis amados hermanos. Y exactamente esto es lo que yo veo. ¿Por qué la gente tropezó? Por no aceptar el mensaje. Porque todo lo que se los dije, todo lo que les pasó, todos se los dijimos. Todo. Entonces, que el Señor se encargue. No seas tonto, Santiago 2:20. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno o no le haces caso. Por eso les decía al principio, ¿verdad? ¿Es bueno el Señor? Es bueno. Pero ¿por qué nos va mal? ¿Por qué lo deshonramos? Aquí está. No seas tonto, dice. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno o no le haces caso.
¿Saben qué es algo que se está metiendo a la iglesia, mis amados hermanos? Y no hay otra forma de sacar esto, nada más que hablándoles así. Espero en Dios que dice la hipocresía. ¿Por qué? Porque aquí, de frente, nos dicen una cosa, pero hacen otra. Y los frutos, mis amados hermanos, que van a ver, les van a doler y se van a arrepentir, porque eso es lo que hace Dios. Por eso les digo, Dios es bueno. Pero ¿por qué al pueblo de Israel, cuando desobedecía, por qué le iba mal? ¿Por qué dice el libro de Romanos que aquellos que empezaron a cometer pecado de tipo sexual, por qué los entregó a una mente depravada? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero Dios es justo. Y le da a cada uno, dice la Biblia, según sus obras. Y nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces no se los demostremos diciéndoles, no sé cómo les digan ustedes, demostrémoslos cambiando de vida. Demostrémoslo siendo íntegros, que la misma cara que ponemos acá, la misma pongamos cuando la gente se dé la vuelta. ¿Saben por qué? Porque por la hipocresía de algunos de ustedes, la pastora y yo tenemos que estar aguantando chifletas, cantaletas, malas caras y un montón de, iba a decir babosadas, que no tenemos por qué estarle aguantando absolutamente a nadie. Porque ustedes no me pueden negar, mis amados hermanos, pero la pastora y yo literalmente lo hemos dado todo por cada uno de ustedes. Todo. Pero ni así agradecen a veces. Entonces Dios entrega. ¿A qué? A mentes depravadas. ¿Cuál es el fin? Que en medio de su quebranto vuelvan su corazón al Señor. ¿Cuál es el único inconveniente? Quebranto. Cuando vuelven el corazón al Señor, ya no son los mismos. El diablo ha cobrado derechos legales. El diablo ha cobrado vidas. El diablo ha marcado no solamente la vida, sino las generaciones. ¿Por qué? Porque así trabaja Jezabel. Entonces, aquel único error que cometí, le dijo alguien al apóstol Germán: pastor, si solo una vez le fui infiel a mi esposa y no sabía que mi secretaria tenía SIDA. Y ese era su mayor dolor, que una sola vez. Entonces, ese único error, bajo la influencia de Jezabel o del diablo, tiene la capacidad de marcarnos la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar, reconocer. ¿Saben que la mayoría de la gente que se va de las iglesias se va sin reconocer sus errores? Porque por eso es lo que la mayoría de gente se va. Meten las 4 y meten un montón de cosas más. Y después la culpa es de los pastores. No sé si quieren que les cuenten. No va. Salmos 42:6. Y mi Dios, escuchen esto. Y mi Dios, conturbada está mi alma. ¿Cómo tiene el alma de este pobre? Turbada. Por lo mismo me acordaré de ti en el país que está desde el Jordán hasta Hermón y el pequeño monte. Como el estampido con que se deshacen tus cataratas, un abismo o aguacero llama a otro abismo. Así todas tus tempestades y todas tus olas han ido descargando sobre mí. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los significados, mis amados hermanos, de la tomó por mujer es atraer. Entonces nosotros, mis amados hermanos, atraemos al tipo de gente con la condición espiritual que manejamos. Por eso, jóvenes, señoritas, eso de que ustedes pasen y un hombre, una mujer mundano, es que esté allá afuera, ay, es que porque soy hermosa, no. Lo que pasa es que atraen. ¿A quiénes? A los de igual condición. Por eso dice que a un abismo llama a otro abismo.
Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué Acabe se terminó casando con Jezabel? Porque él hizo todo lo malo delante de Dios, peor que sus antecesores. ¿Y con qué tipo de mujer se terminó casando? Con una, dentro de las peores, la peor. Entonces eso, mis amados hermanos, de que alguien, un mundano, un impío, no sé si vieron ustedes aquella película de A Prueba de Fuego, cuando el doctor está intentando enamorar a la esposa del muchacho, ¿verdad? Hay una señora que le dice ahí, ¿sabes qué me preocupa? Algo así me acuerdo, que te esté intentando enamorar sabiendo que estás casada. Entonces esto es bien tremendo, ¿por qué? Porque uno atrae al tipo de personas, mis amados hermanos, como uno es. ¿Me doy a entender en ese punto? Entonces basta con ver qué tipo de amigos tienen. Más de algo de ellos tienen. O más de algo de Jezabel. Ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Primera de Corintios 10:21. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces veamos, esto es bien tremendo y voy a terminar con esto. Todavía tengo mucho más, no crean que ya ahí termino. Cuando usted dice aquí, no podéis tener parte de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. Espero me dé a entender con esto, ¿verdad? Porque literalmente no nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Pero cuando estamos sentados a la mesa, normalmente, ¿qué ven ustedes ahí cuando se sientan? Comida. O ustedes son de los que se sientan con su familia y ve el plato de comida y todos callados. Terminan de comer, muchas gracias. ¿Así son? Entonces, ¿qué pasa a la hora de la mesa? Miren, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que en una oportunidad, ya me voy a alargar si les digo esto, la cosa es que había una mujer ahí que le construyó un cuartito al profeta Eliseo y le puso mesa, cama, silla y un candelabro. Y dice que le puso techo. Lógico, pero si lo dice por algo importante. No le voy a decir todo, pero le puso mesa. La mesa es figura de comunión. Y aquí dice, no se puede tener parte de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, mis amados hermanos, estar aquí en la iglesia manifestándonos de una forma y en la calle teniendo comunión con gente, amén, y haciéndole caso a la gente que está bajo la influencia de los demonios e ignorando lo que el Señor dice. No se puede. ¿Por qué? Porque las consecuencias se van a pagar. Y yo les pregunto a ustedes, padres, después les pregunto a los hijos, ¿en dónde es donde más les duele cuando Dios trata con ustedes? ¿Y ustedes, hijos, dónde es donde más les duele? Entonces, ¿es malo Dios? No, que nadie va a salir con ese pensamiento. Dios es bueno. ¿Pero por qué nos va mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el pleito en Israel? Por la dureza del corazón. Porque todos quieren ser más importantes que todos. Y ese es el gran conflicto. Hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, ¿quién dijo que era bonito? Pregúntenle al Señor Jesús si le pareció bonito. Pero no hay cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios. Cuando después del tiempo uno se da cuenta que valió la pena hacer la voluntad de Dios. Pero no hay cosa más horrorosa que lamentarse por no haber hecho la voluntad de Dios y ver las consecuencias de no haber hecho la voluntad de Dios. Me estoy hablando de todo esto y venían más citas que estaban relacionadas al matrimonio. Pero cuando uno no hace la voluntad de Dios, mis amados hermanos, la Biblia dice que el que encuentra esposa, el favor, la benevolencia, el amor, la misericordia, el corazón de Dios ha encontrado.
pero la esposa que Dios tiene o el varón que Dios tiene para uno. ¿Ustedes creen que Dios no tiene a alguien preparado para los que están solteros? ¿Sí o no? Claro que Dios tiene y es lo que ustedes necesitan, no lo que ustedes quieren. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿y qué tipo de hombre querés? Yo quiero uno que mida un 80, rubio, ojos azules, pectorales así como los suyos. Misericordia. ¿O les caería mal un hombre así? No, pastor, yo quiero un trofeo enamorado. ¿Qué es eso? Un trofeo enano y morado. No, nadie tiene un ideal de hombre así, ni de mujer así. ¿Por qué? Porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. Cuando nos quedamos con lo que queremos, ay, Dios mío, hermano, es cuando lamentablemente se tiene que sufrir mucho en el matrimonio. Y solo Dios, después de tanto sufrimiento, puede ordenar esa casa. Pero yo conozco matrimonios que después de tantos años siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Y aunque aparentemente todo está bien, siguen sufriendo. ¿Es lo que alguno de ustedes quiere para su matrimonio? ¿Es lo que alguno de ustedes quiere para sus hijos? No, ¿verdad? La vez pasada yo les preguntaba, ¿les gustaría a ustedes que sus hijos tuvieran un cónyuge como ustedes? Sí, pastor. Claro. ¿Alguien diría así? ¿Por qué decimos que no? Porque bien sabemos que somos tremendos, ¿va? Pobre nuestro cónyuge, ¿va? Que nos ha tenido que aguantar. Pero bueno, mis amados hermanos, lastimosamente tengo que terminar. Apenas llevo 1:20 casi. No, ya no puedo. Bien, esto sí se los tengo que decir. Miren, pues, ¿quién constituyó el matrimonio? ¿Dios? ¿Estamos de acuerdo? Miren a Sarita. La Biblia muestra que más o menos 90 años tenía la viejita. Pero miren, y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido siendo mi esposo ya también viejo? Mírense la Sarita, 90 años y pensando en el placer. Nos da risa, mis amados hermanos. Pero ahorita que vean ustedes los significados y la palabra original de esto, vamos a entender por qué Dios, número 1, puso el paraíso. ¿Y por qué en el paraíso puso a un hombre y a una mujer? Por si creen ustedes que esa palabra placer, la palabra placer en hebreo, ¿cómo creen que se escribe? Edén. ¿Y de qué se acuerdan ustedes cuando escuchan Edén? De Hazard, pastor. No, hombre, no seamos carnales. ¿De qué se acuerdan cuando escuchan Edén? El paraíso. Y miren, Sara dice: tendré placer, tendré deleite, dicen otras versiones. Entonces el matrimonio fue puesto en el Edén. ¿Para qué? ¿Qué dice Sara? ¿Tendré placer? La palabra original es Edén. ¿Y en dónde puso Dios al primer matrimonio? ¿En dónde? En el Edén, en el paraíso. ¿Para qué los puso ahí? Para que fuera placentero el matrimonio. Miren los significados: deleite, delicia, cosa deliciosa. Pero miren, me gusta mucho: cosa refinada. ¿Qué es una cosa refinada para ustedes? Refinada. ¿Cómo? Algo perfecto. Por ahí va. Algo que, mis amados hermanos, no empezó, no era perfecto, pero se fue refinando. Para eso es el matrimonio. ¿Para qué? Para que conforme se vaya dando el paso de los años, vaya siendo mejor.
Y como les digo, ayer fuimos allá con mis papás y la pastora le decía a mi mami, miren, yo siento que para nosotros, nuestro matrimonio, a eso se refería, este tiempo de pandemia era necesario. ¿Y por qué? Yo solo escuchando, como que no estaba escuchando, pero entiendo. Porque este tiempo de pandemia nos unió más al pastor y a mí, como matrimonio. Entonces, mis amados hermanos, para eso fue creado el matrimonio. Para que nos deleitemos. Como lo dice la palabra, deleítate con la mujer de tu juventud. Deleítate. No dice hombre, ¿verdad? Pero se entiende, ni modo que solo el hombre se va a deleitar. Con el hombre de tu juventud. Ustedes vean qué tremendo. Y es exactamente lo mismo otra vez. Lo que el diablo llegó a hacer cuando se metió. Y como les dije la vez pasada, ¿verdad? Algunos dicen que esa fue Lilith, igual que Jezabel. Cuando se metió a destruir el primer matrimonio fue que le llegó a quitar el Edén. ¿Y qué es lo que Jezabel y el diablo hacen el día de hoy? Lo mismo. El Señor nos pone a la persona indicada y el diablo y Jezabel hace que nos metamos con otro. ¿Para qué? Para destruir esa delicia. Y después que nos destruyen la delicia, les hago una pregunta. Tal vez ustedes tienen ahí, digan, menciónenme un plato con el que ustedes se deleitan. Pero alguna cosa así que, qué rico. También va. ¿Los qué? No, hombre. Va, ahí estamos. Los camarones empanizados. Pensemos, están los camarones empanizados ahí. Y llega Raúl, o llega Luis, o llega hermano Jorge, y hacen algo, y se acabó el deleite. ¿Qué pasa con los camarones? Es tanta mi cola, pastor, que se los empiezo a tirar. No es un ejemplo, ¿verdad? A lo que voy, el ejemplo que estoy poniendo es que ¿qué pasó con el deleite? ¿Se perdió? Eso es lo que busca Jezabel. ¿Qué pasó con mis amados hermanos, con esas personas que no se han casado, pero que el Señor les dice? Ya les puse el ejemplo de ese matrimonio que se separaron. Él, ella, ¿qué pasa? Como no pudieron tener el deleite que Dios le dio, con cualquier cochinada se van a parar satisfaciendo. Después ya que tiró los camarones, cualquier cosa se come. Y la tripa no va a estar aguantando hambre. Ese es exactamente el trabajo de Jezabel. Por eso, jóvenes, les digo, la gloria es para Dios. Pero tienen un ejemplo enfrente. Yo le dije al Señor desde los 20, a los 30 me quiero casar. Y esa fue mi oración durante 10 años. ¿Cuánto tiempo dije? 10 años. No, ay, pastor, yo vi las hermanas de Blanca, pastor, yo le estoy dando al Señor por una de ellas. Acaban de venir y ya están orando por ellas. Gracias. A los 10 años, el Señor me respondió. Y miren el tipo de mujer que me dio. Los patojos ahorita, le pregunté a una mujer, ¿a qué edad te querés casar? A los 27, me dijo. ¿Y cuántos años tenés ahorita? Le dije, 17. Cuando le pregunté, ¿y qué creen que pasó? Ya está casada y ya está embarazada. Y tiene 18. ¿Y los otros 9 años que me dijo? A la basura. ¿Por qué? Porque se casó con la persona equivocada. ¿Por qué? Por andar metiéndose a atmósferas espirituales equivocadas. ¿Por qué? Porque la hechizaron. Hola, pastor, qué interesante. ¿Por qué la hechizaron? Por andar metiéndose con gente que no tenía por qué andarse metiendo. Y todo se le hizo ver
todo se le hizo saber, le vale, como dicen los mexicanos, le vale madre. Pues entonces, como le valió madre, ahí está su tata, pues. Y yo le dije, te soñé embarazada. Se cumplió el sueño. Ah, qué sueños más hermosos, pastor. Y a mí como me ha soñado, ni me pregunten, hermano. 1:25, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Va? Ni se ha sentido, ¿verdad? Como usted que está predicando y no está recibiendo. Termino. ¿Cuál es el plan de Jezabel entonces? Destruir el deleite del matrimonio. Bendito Dios, yo puedo decir, y ustedes son testigos, me casé con la mujer que Dios me dio. Pero estuve a punto de meter las patas, casándome con otra que no era. Porque Dios le habló a tiempo y no fue a tiempo. Ahí está. ¿A quién de ustedes puede decir que Dios no le ha hablado? Si Dios habla, mis amados hermanos. Pero Jezabel, sí, pastor, Jezabel. ¿Hace qué? Hagamos lo que no tenemos que hacer. Hace que toleremos lo que... Y ahí dije que iba a terminar y ya me dieron cuerda. Hace que toleremos lo que no tenemos por qué estar tolerando. Yo ya se lo digo, si yo no hubiera obedecido la voz de Dios, me voy para Costa Rica y se los aseguro, a meter las patas, a casarme con quien Dios no me había dicho. Pero como, ay, qué rico el sentimiento. Entonces, jóvenes y señoritas, busquen a Dios. Amén. Amén. Y a su tiempo el Señor les va a hablar. Pero a mí me habló 10 años después. Ay, pastor. ¿Saben qué dijo alguien de acá? Yo no quiero que a mí me pase como el pastor hasta los 30. Pero yo les digo, yo disfruté mis 10 años sirviéndole al Señor. Me deleité. Y ahora me toca deleitarme en mi matrimonio y en mis hijos. O sea, sigo deleitándome. No perdí el tiempo, más bien lo aproveché, le serví al Señor como quise, en donde quise. Un día estaba revisando mi pasaporte, tengo sellos de Honduras, de Nicaragua, de México, de Panamá. ¿Cuál me faltó? Del Salvador. ¿Y qué andaba haciendo yo ahí? Predicando. Un día me acuerdo que fuimos a Honduras. Y se sube la encargada de la campaña. Yo estaba sentado ahí con 4 pastores. Y dice, bueno hermanos, Dios los bendiga. Le vamos a pedir al pastor William que suba y que nos cante unas alabanzas. Dice. Me fui yo de este mundo. Y me le quedé viendo al pastor con el que yo andaba. Subíme. Entonces me deleité sirviéndole al Señor. Y ahí tengo, me acuerdo que me traje una bandera de Honduras y ahí la tengo. Entonces, jóvenes, sírvanle al Señor. Dejen de andar con 17 años ya buscando. Sírvanle al Señor y el Señor les va a dar lo que es suyo. En la cara se los va a poner. Pastor, ¿y qué cara tendrá, pastor? ¿Qué les importa? Sírvanle al Señor, deleítense en el Señor y Él concederá, dice. ¿Qué concederá? Las peticiones de su corazón. Amén. Pero a servirle con todo el corazón. Y a su tiempo, el Señor se lo va a dar. Y si les toca como al pastor 10 años después, ay no, pastor, yo así no voy a aguantar eso. ¿Qué les van a dar entonces? Imagínense si yo me hubiera casado a los 20 con la pastora. La pastora tenía 11. Imposible, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Por qué el Señor no les ha hablado? Porque probablemente su pareja todavía le falta.
No sé si alguno, yo sí lo vi, por eso digo, yo sí termino con esto. Mi mami, ella siempre ha tenido pollos. Pero en una oportunidad me recuerdo que ya había un pollito que rompió el cascarón, pero no salía. Entonces nos pusimos a quitarle el cascarón, ¿va? Cuando nos dimos cuenta por qué no salía, porque todavía tenía yema. En la parte de atrás todavía estaba la yema, no se había formado la carne ni el hueso, y nosotros lo sacamos. Y el pollito ahí andaba, pero le faltaba la nalga. Sí, así salió, y al poquito tiempo creo que se murió. Entonces tal vez su pollito todavía le falta la nalga. Ay, sí, pastor, porque no tiene nada. Luego termino, ¿ah? Entonces, probablemente, mis amados hermanos, todavía ese pollito, todavía le falta algo. Amén. Hoy sí gozamos, ¿no? Nos dieron duro, pero gozamos. Así es la palabra, mis amados hermanos. ¿Ves qué nos toca? Esperar que le crezca la nalga, pastor. Espere, pues. Espere. Y a su tiempo, no le aseguro que le va a dar nalgas, pero le va a dar uno o una conforme a su corazón, según su necesidad, no según lo que ustedes y yo querramos. Amén, amén y amén.